Cuando Jesús estaba en la cruz, en sus últimos momentos de vida, susurró algo al oído del soldado que lo atravesó con su lanza. Esta revelación ha sido motivo de intriga y misterio a lo largo de los siglos. En este video descubriremos quién era aquel soldado y qué fue lo que Jesús le susurró antes de morir. Quédate con nosotros para desentrañar este fascinante enigma bíblico. El cielo oscurecido a media tarde, el aire cargado de tensión y tristeza, y una multitud observando con incredulidad. En el centro de todo, Jesús de Nazaret, el hombre que predicó el amor y la compasión, colgado en una cruz entre dos ladrones. Su cuerpo cubierto de heridas, su respiración cada vez más débil. A su alrededor, soldados romanos vigilando, asegurándose de que la ejecución se lleve a cabo sin problemas. Entre ellos, uno en particular se destacará en esta historia: el centurión Longinos. En medio de este escenario dramático se produce un momento que cambiará la historia para siempre. Jesús, con su último aliento, mira al centurión y le susurra algo que solo él puede escuchar. ¿Qué palabras pueden haber sido tan poderosas como para transformar la vida de este soldado? ¿Qué mensaje le dejó Jesús en sus últimos instantes de vida? Este enigma ha intrigado a estudiosos, creyentes y curiosos por igual durante siglos. No estamos solo frente a un evento histórico, sino a un momento cargado de simbolismo y significado espiritual. Este susurro de Jesús no es solo una curiosidad histórica, sino un mensaje universal que sigue resonando en nuestros corazones hoy en día. Acompáñanos mientras desentrañamos esta historia, exploramos la vida del centurión Longinos y descubrimos el profundo significado de sus últimas palabras. Para entender el contexto de este misterioso susurro, primero debemos conocer la identidad del soldado. Según las Escrituras y la tradición cristiana, este soldado se llamaba Longinos, un nombre que tal vez no sea tan conocido, pero cuya historia es fundamental para comprender este episodio crucial en la vida y muerte de Jesús. Pero, ¿quién era realmente Longinos y qué circunstancias lo llevaron a estar presente en ese momento tan crítico? Longinos no era un simple soldado. Como centurión, era un oficial de alto rango en el ejército romano, responsable de comandar a unos 100 soldados. Su vida, antes de ese día en el Gólgota, estaba marcada por el rigor militar y la obediencia a las órdenes del imperio. La disciplina y la lealtad eran sus principales virtudes, y su misión en Judea no era diferente a la de cualquier otro territorio ocupado: mantener el orden y la autoridad de Roma. La relación entre los romanos y los judíos en ese tiempo era tensa. La presencia de un Mesías que predicaba un reino de amor y justicia representaba una amenaza no solo para las autoridades religiosas judías, sino también para el poder romano. Jesús, con sus enseñanzas y milagros, había ganado una gran cantidad de seguidores, lo que preocupaba a ambos poderes establecidos. La decisión de crucificar a Jesús no fue solo una sentencia de muerte, sino una declaración de autoridad y control. Para Longinos, este evento podría haber sido solo otra tarea más en su deber militar. Sin embargo, su destino estaba entrelazado con el de Jesús de una manera que él nunca podría haber imaginado. Como centurión, tenía la responsabilidad de supervisar las crucifixiones y asegurarse de que todo se llevara a cabo de acuerdo con las normas. Fue durante este proceso que Longinos, ciego de un ojo, se encontró cara a cara con el hombre que cambiaría su vida para siempre. El contexto en el que se desarrollan estos eventos es crucial para entender la magnitud del problema. La crucifixión de Jesús no solo fue una ejecución, sino un evento que sacudió los cimientos de la sociedad de la época. Longinos, al ser parte de esto, se encontraba en el epicentro de un acontecimiento que no solo definió su futuro, sino también el de millones de personas a lo largo de la historia. Las palabras que Jesús le susurró a Longinos han sido objeto de especulación e interpretación. Algunos creen que Jesús, en su infinita compasión, ofreció palabras de perdón y esperanza. Otros sugieren que el susurro contenía una revelación más profunda y mística, destinada a despertar la conciencia espiritual del centurión. La pregunta que surge es:
cómo un soldado romano entrenado para la guerra y la obediencia ciega puede transformarse en un ferviente seguidor de Cristo. Para comprender mejor la complejidad del problema, es importante considerar la situación personal de Longinos. Su ceguera parcial no solo era una limitación física, sino también un símbolo de su ceguera espiritual. La lanza que perforó el costado de Jesús no solo fue un arma de muerte, sino también el catalizador de su propia transformación. La sangre y el agua que brotaron del cuerpo de Jesús no solo marcaron el final de su vida terrenal, sino el comienzo de una nueva vida para Longinos. El misterio de las palabras de Jesús es, en esencia, el misterio de la fe y la redención. Nos desafía a mirar más allá de la superficie y a buscar el significado más profundo de nuestras propias vidas. A medida que exploramos la historia de Longinos, nos vemos reflejados en su viaje desde la oscuridad hacia la luz, desde la ceguera espiritual hasta la visión clara de la verdad. Longinos era un centurión romano, parte de la guardia encargada de las crucifixiones. Según la tradición, era ciego de un ojo. En aquel fatídico día, fue él quien perforó el costado de Jesús con una lanza para asegurarse de que estuviera muerto. Este acto, lejos de ser solo un gesto de crueldad, tenía un propósito más profundo en el plan divino. Cuando la lanza de Longinos atravesó el costado de Jesús, de su herida brotaron sangre y agua. Este fenómeno, documentado en el Evangelio de Juan, tiene un gran significado teológico. La sangre simboliza la redención, mientras que el agua representa la purificación y el bautismo. Para Longinos, este evento fue el comienzo de una transformación radical en su vida. Imagina por un momento el impacto de este milagro. Longinos, un hombre curtido por la batalla y la brutalidad del ejército romano, se encontraba ante un fenómeno que desafiaba toda lógica y comprensión humana. Una gota de la sangre de Jesús tocó su ojo ciego, devolviéndole milagrosamente la vista. Este no fue solo un acto físico de curación, sino también un despertar espiritual para Longinos. En ese instante, el soldado romano comenzó a ver no solo con sus ojos, sino también con su corazón. Este evento extraordinario dejó a Longinos en un estado de asombro y reflexión profunda. Hasta ese momento, su vida había sido gobernada por la disciplina militar y la obediencia ciega a las órdenes del imperio. Sin embargo, este encuentro con Jesús cambió su percepción del mundo y de sí mismo. Longinos comenzó a cuestionar el propósito de su vida y el significado de sus acciones. La revelación que experimentó Longinos no se limitó a la curación de su ceguera física. Fue también una revelación de la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios. En el susurro de Jesús, Longinos encontró un mensaje de perdón y redención que resonó profundamente en su alma. Las palabras de Jesús, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», no solo prometían la salvación eterna, sino que también ofrecían un camino hacia la reconciliación y el propósito divino. La transformación de Longinos no fue instantánea, pero el impacto de ese momento en el Gólgota fue el catalizador de un cambio profundo en su vida. Comenzó a sentir una creciente incomodidad con su papel de soldado romano y con las acciones que había llevado a cabo en nombre del imperio. Su conciencia despertada le llevó a buscar respuestas y a entender más profundamente el mensaje de Jesús. Longinos dejó atrás su vida de violencia y dedicó su vida a difundir el mensaje del Evangelio. Según la tradición, se convirtió en un ferviente seguidor de Cristo, viajando por diferentes regiones para predicar sobre el amor y la redención que había encontrado en Jesús. Su testimonio fue un poderoso recordatorio de que incluso aquellos que habían estado involucrados en los eventos más oscuros podían encontrar la luz y la salvación a través de la fe. La figura de Longinos se convirtió en un símbolo de la posibilidad de redención y transformación para todos. Su historia fue un recordatorio de que el perdón y la gracia de Dios están disponibles para todos, sin importar cuán lejos hayan caído. Longinos, el centurión romano que había sido testigo de la crucifixión de Jesús, se transformó en un testigo de la resurrección y del poder redentor de Cristo. El viaje de Longinos no estuvo exento de desafíos. Como converso al cristianismo, enfrentó persecuciones y dificultades.
Sin embargo, su fe se mantuvo firme y su testimonio continuó inspirando a muchos a lo largo de los siglos. La historia de Longinos es un testimonio poderoso de cómo un encuentro con Jesús puede cambiar vidas de manera radical y duradera. La lanza que Longinos usó para perforar el costado de Jesús se convirtió en un símbolo de la fe y la redención. Conocida como la lanza del destino, fue venerada y buscada por muchos a lo largo de la historia. Se dice que la lanza tiene el poder de otorgar victoria y autoridad a quien la posea, un recordatorio del poder transformador de la fe. En el corazón de esta historia está el mensaje de que el amor y la misericordia de Dios son infinitos. Longinos, un soldado romano que comenzó como un instrumento de la brutalidad del imperio, se transformó en un faro de esperanza y redención. Su vida es un recordatorio de que no importa cuán oscuro sea nuestro pasado, siempre hay una oportunidad para el perdón y la transformación a través de la fe en Jesús. Para comprender mejor esta historia, debemos situarnos en el contexto histórico y cultural de la época. La crucifixión era un método de ejecución reservado para los peores criminales y rebeldes contra el Imperio Romano. Era un castigo brutal y público, diseñado para infundir miedo y mantener el control. Los soldados romanos como Longinos eran entrenados para llevar a cabo estas ejecuciones de manera eficiente y sin piedad. Jesús de Nazaret, proclamado por muchos como el Mesías, fue condenado a muerte por blasfemia y por ser una amenaza para la autoridad romana. Su crucifixión fue un evento monumental que atrajo a una multitud, incluyendo seguidores, curiosos y detractores. En medio de este caos, la figura de Longinos emerge como un símbolo de la intersección entre el poder terrenal y la divinidad, el momento de la verdad. El momento en que Longinos perfora el costado de Jesús está cargado de simbolismo. Según el Evangelio de Juan, esto ocurrió para cumplir una profecía: no le quebrarán ningún hueso. La lanza de Longinos, conocida posteriormente como la lanza del destino, se convierte en un instrumento de la voluntad divina. Pero el verdadero milagro ocurre cuando la sangre de Jesús toca el ojo de Longinos, curándolo de su ceguera. Testimonios y tradiciones. La historia de Longinos ha sido transmitida a través de los siglos en diversas tradiciones cristianas. En la Iglesia Católica es venerado como un santo y su fiesta se celebra el 15 de marzo. Reflexiones modernas. ¿Qué podemos aprender hoy de la historia de Longinos? En un mundo lleno de conflictos y divisiones, su transformación es un recordatorio de que el amor y el perdón son fuerzas poderosas que pueden cambiar incluso los corazones más endurecidos. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de perdonar y buscar la redención. Tras el milagro de la curación, Longinos se convirtió en un ferviente seguidor de Cristo. Dejó su vida como soldado y comenzó a predicar el Evangelio, llevando el mensaje de amor y redención de Jesús a muchas personas. Su historia es un testimonio de cómo incluso aquellos que participaron en los eventos más oscuros pueden encontrar la luz y el perdón a través de la fe. La historia de Longinos y el susurro de Jesús nos recuerda que el amor y la misericordia de Dios son infinitos. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para el perdón y la redención. Este mensaje sigue siendo relevante hoy, inspirándonos a buscar la bondad